Fue el mejor concierto de mi vida. Claro, volvería a verlo 1000 veces. Nunca había visto un show de esta magnitud. Por última vez, Roger Waters en Colombia. La leyenda de Pink Floyd llega el 5 de diciembre al Coliseo Live con todos sus grandes éxitos y una producción sin precedentes. Compra tu entrada ahora en taquillalive.com. Presenta Move Concerts y CMN. Gojira y Mastodon en concierto. The Mega Monsters Tour. Dos de las bandas de metal más grandes del mundo en Bogotá. 23 de noviembre en el Movistar Arena. Compra tu entrada en tuboleta.com. Una experiencia Move Concerts. Hola amigos y seguidores de Sonido Libre Podcast. Soy Iván Zainea, bienvenidos a un nuevo episodio, uno demasiado especial y de gran orgullo, nuestro episodio número 100. A Sonido Libre Podcast, ¿cómo andan? Zeta Bosio acá, les mando un saludo muy grande en Bogotá. ¿Qué tal amigos de Sonido Libre? Les manda un abrazo Rubén Albarrán de Café Tacuba. ¿Qué onda a todos los amigos de Sonido Libre? Yo soy Nicolai Fela de los Petit Felas enviándoles amor, respeto y música. La buena. Oye, soy Will Holland, a.k.a. Quantic, y estamos aquí en el podcast de Sonido Libre. Queridos amigos de Sonido Libre, acá Roberto del Cuarteto de Nos, les mando un fuerte abrazo, sigan en sintonía, nos vemos pronto, chau chau. Hola, es un saludo para la gente de Sonido Libre de Richard Sidestepper, que siguen gozando. Con estos saludos como intro, agradecemos a quienes se han sumado en el camino y a quienes nos han seguido desde el comienzo, desde aquel 13 de septiembre de 2018, en que publicamos la primera edición grabada en la 12ª Bienal de Radio al lado de Iván Zamudio. Hoy nos complace anunciar no solo la edición número 100, sino nuestros primeros 5 años al aire. Para ello, tenemos una charla grabada hace algunos meses con uno de los músicos, compositores y productores más importantes de Latinoamérica, quien ha trabajado para artistas como Jorge Drexler, el Cuarteto de Nos, Kevin Johansen, Jimena Sariñana y No Te Va a Gustar, entre otros. Ha ganado 4 premios Grammy Latinos, el premio Carlos Gardel argentino y varios premios Graffiti en Uruguay por su trabajo musical, así como también varios discos de oro y platino. Ha estado nominado al Grammy estadounidense y los premios MTV Europa y además, al lado de la leyenda viva Gustavo Santaolalla, fundó Bajo Fondo a principios de los 2000. El invitado es uruguayo, se trata de Juan Campodónico, quien muy amablemente nos atendió tomando un café, de allí el ruido ambiental de la grabación. Esto durante su estadía en Bogotá en diciembre del 2022, tras la presentación de Bajo Fondo en Rock al Parque, en la que para mí fue uno de los momentos más emblemáticos del festival. En esta charla, en la que me acompañó mi gran amigo Yasef Briceño, a quien envío un gran abrazo, charlamos con Juan Campodónico de su nacimiento en Montevideo, pero de la razón por la cual él y su familia, dedicada al teatro, salen a vivir a México, cómo fue la vuelta a su país de origen, su rol como productor, su opinión de Gustavo Santaolalla, cómo lo conoció y cómo nació Bajo Fondo, sobre Campo, su proyecto musical, lo que va a ser el nuevo álbum de Bajo Fondo y otros temas más. No olvides que Sonido Libre Podcast ha producido la serie Remixfera Podcast, dedicada a la última producción de la banda de rock electrónico Estados Alterados, con 13 historias detrás de este gran trabajo discográfico y disponible en las plataformas de podcasting. Sin más preámbulos, en la edición 100 de Sonido Libre Podcast, 5 años al aire, desde Uruguay, de Bajo Fondo, Juan Campodónico. Mi estimado Juan, de antemano, muchas gracias. Un poco corrido los horarios, acaban de cerrar la gira y me imagino que se siente un poco el cansancio por una gira apretada de una semana, pero... Sí, pero bueno, muy energizados también por volver a tocar con Bajo Fondo, toda la experiencia, volver a ensayar, hacer estos shows y conectar con la gente, con la música de Bajo Fondo. Por más que es cansador estarse moviendo de país y preparando y con los horarios cambiados, pero siempre es muy satisfactorio y la verdad que lo que devuelve también tocar en vivo y la respuesta del público es algo muy lindo, así que nada, muy contento, aunque cansado obviamente. Bueno, entendemos los minutos, pero gracias. Oye, Juan, arranquemos un poco como en el origen. Por allá en el 73 naces,
No, mentira, antes, 73 te vas, 71, 73 te vas a México. Sí, en el año 71 nací en Montevideo. En el año 76, mis papás, que eran los dos teatristas, tenían el Teatro El Galpón de Montevideo, es un teatro independiente, un repertorio muy interesante, y en aquel momento de gran conflictiva política, con comentarios sociales importantes, fue muy perseguido, fue uno de los crímenes más feos de la dictadura militar que aquejó al Uruguay a partir del año 73. En el año 76 clausuran el teatro, persiguen a la gente del teatro, inclusive algunos están presos un tiempo. Ahí decidimos irnos a Argentina en el año 76, yo siendo un niño, y luego a México. Y ahí me crio en la Ciudad de México, hice toda la primaria y parte de la secundaria, hasta la mitad de los 80s, que ahí volvemos a Montevideo con mi familia. Pero bueno, fue una cuestión ambivalente. Por un lado, la persecución que sufrieron mis padres y todo el problema de salir exiliados. Fue un drama, obviamente, pero repercutió también en abrirse un poco al mundo, en mi caso, en criarme en otra cultura, en la Ciudad de México, y eso yo creo que me dio una visión bien distinta que si me hubiera quedado siempre en Uruguay. Creo que el haberme formado entre dos culturas, entre dos territorios. En mi casa era todo temas de Uruguay, se hablaba como en uruguayo, se comía comida uruguaya, luego iba a la escuela en México y comía un taco en el recreo, o estaba como conectado y traduciendo también mucha información cultural de un lado al otro. Cuando volví a Uruguay, ahí en mitad de los 80, también fue como conocerlo por primera vez. Sí conocía el... ¿Cuántos años tenés ahí ya? Ahí tendría, 15 años, y tenía el relato de lo que era Uruguay para mis papás. Un relato bastante idealizado por haber, tenido que salir al exilio. Y pero ahí conocí el Uruguay que me tocó a mí, que en aquel momento estaba muy mal, porque era el final de la dictadura, había sido un momento de crisis económica y social muy importante. Pero a partir de ahí, fue un lugar que se fue volviendo a un lugar más positivo, y que yo lo he visto crecer muchísimo el Uruguay, y yo he crecido con el Uruguay y pude empezar a hacer música. Empecé a estudiar ya en México, ya con 13, 14 años ya estudiaba guitarra, pero en Uruguay retomé esos estudios y los profundicé, y como que ahí me fui metiendo más en la música. Me llama algo la atención, vienes de una familia de teatro, sí. Tu hermana tengo entendido que es fotógrafa. Sí. ¿Por qué no seguiste el teatro y te fuiste por la música, o qué pasó? Es un misterio. No, yo creo que tiene que ver... Creo que, por un lado, las artes son todas parecidas en un punto. Cuando me preguntan mi formación, yo digo, yo en la niñez tuve una escuela de artes que fue ver a mis papás hacer teatro y estar muy cerca de eso. De niño, corriendo entre los telones del teatro, viendo cómo ensayaban las obras, aprendiéndome hasta los textos de las obras. Y después, ya un poquito más grande, me llamó mucho la atención el mundo de la música, y también con la rebeldía adolescente y todo, y quise hacer algo distinto. Luego, a la larga, yo pienso que el trabajo que hago, por ejemplo, a la hora de producir grabaciones y producir artistas, tiene mucho que ver con el trabajo que hacía mi papá como director de teatro, que es ver la pieza desde fuera. No sos el actor, no sos el que escribió el texto a veces, pero sos el que está viendo toda la escena y componiendo y haciendo que la creatividad de todos tenga un sentido general. Entonces, como que me identifico mucho con ese rol que tenía mi papá en el teatro, y lo traduje a la música. Pues es muy interesante. O sea, el productor es el DT, ¿no? De hecho, me voy a la carátula de campo, que es un campo de fútbol justamente, pero ese proceso, o sea, has tenido a Kevin Johansen, hiciste la primera, te va a gustar. Creo que el rumbo que da el Cuarteto de Nos cuando asumes la producción, creo que pues viene como el crecimiento más grande del cuarteto.
¿Cómo es ese proceso para decir, este artista lo llevo por este lado, por otro? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo se gesta eso? Y bueno, creo que todo lo que hablamos antes tiene que ver. El poder entender la cultura y poder también saber detectar qué se entiende más lejos, ¿no? O sea, me acuerdo de cuando llegué a Uruguay, me daba cuenta de las cosas que solo eran de ahí, de las frases, de las costumbres. Pero de repente para alguien que siempre vivió en el mismo lugar, piensa que en todos lados es igual. Entonces, creo que en mi rol de productor, ayudar a que se entiendan bien las propuestas, que no queden una cosa muy localista, que se pueda comunicar bien, que pueda traducirse bien a una cultura distinta. Creo que eso me ha servido mucho desde el rol de productor, con los discos de Jorge Drexler, por ejemplo, que es otro artista uruguayo con el que ahora está en un gran momento, que le recibió un montón de premios, pero ese camino empezó hace muchísimos años y yo lo ayudé a Jorge a hacer no los primeros discos, pero sí los que lo establecieron. Usted en el Eco. Sí, hice Frontera, SEA, Eco y 12 segundos de oscuridad. Ese periodo que va del año 99 al 2007, por ahí. Sí. Trabajé con él y bueno, un poco son los discos que lo pusieron en el mapa, los primeros éxitos y el primer momento y nada, son discos súper lindos, pero recuerdo eso, como tener una visión de qué cosas podían entenderse mejor y leerse. Y creo que también hay otra parte que es, siempre he trabajado con artistas que me entusiasman y que siento una gran admiración por ellos. O sea, a Jorge Drexler lo conocí, era un compañero de estudios de guitarra con un profesor muy bueno de armonía y teoría musical ahí en Montevideo. Y ya recuerdo cuando era muy joven, que recién empezaba a hacer sus canciones, me gustaba muchísimo su voz. Entonces siempre había como un vínculo de querer hacer música con músicos que admirás y que te gustan. Y siempre he mantenido esa regla, nunca he trabajado con alguien por hacer un trabajo. Siempre me he vinculado con gente que realmente me emociona lo que hace y que admiro. Entonces creo que eso genera un resultado, no sé, muy bueno. No sé, digamos, cuál sería, por qué, digamos, mi visión aporta tanto y ayuda. Sí sé que el rol que yo asumo muchas veces desde afuera y desde atrás digamos, no estando en el frente de la propuesta, sino observándola desde afuera, es un rol que mucha gente no se anima a tomar, ¿no? A veces la gente que está en la música quiere estar adelante de todo, cantando, tocando, y llamando la atención, y también hay otra manera de verlo, más como una pieza artística, ¿no? Como un objeto de arte que vos podés trabajar, pero tiene su vida propia y está despegado de tu personalidad, ¿no? Es un objeto. Creo que hay algo de la música que es muy valioso en ese sentido. Una vez que está terminada la música, es como estos discos, ¿no? Ustedes los escucharon, pero es una relación personal entre quien escucha la música y la música en sí misma, ya despegada de la persona que lo hizo, ¿no? Y tiene sus propias relaciones, ¿no? Vas a tocar a Noruega y te encontrás a alguien que escuchó tus discos y son algo importante para esa persona, y hay un vínculo muy interesante que relacionó la propia música, ¿no? Como algo totalmente independiente de uno, ¿no? Y eso es bastante misterioso cómo funciona y maravilloso a la vez, ¿no? Totalmente. Para ti, ¿qué significa Gustavo Santaolalla? Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que leí el nombre Gustavo Santaolalla, tenía unos 20 años, en una revista argentina para músicos que se llamaba El Musiquero. Leí una entrevista a él y encontré maravillosos muchos conceptos que él decía ahí. Dije, qué interesante este tipo, me encantaría conocerlo. Como que lo anoté, ¿no? Lo anoté en el radar de personas que estaban diciendo algo interesante, que hacían un trabajo interesante, que era inspirador, ¿no? Y bueno,
la casualidad hizo que años después yo tenía una banda, Peyote Asesino, en Montevideo. Un día sonó el teléfono de nuestro manager y era Gustavo Santaolalla buscándonos para integrarnos a su sello que estaba fundando en ese momento, Surco. Y bueno, la primera vez que lo vi personalmente ya fue en Montevideo, que ya habíamos combinado para que él produjera nuestro segundo álbum con Peyote Asesino, que se llamó Terraja, y él ya fue a Montevideo a trabajar con nosotros en nuestra modesta sala de ensayo que teníamos en aquel momento. Y bueno, descubrí una persona muy apasionada, muy talentoso y con la capacidad de creación propia, pero con mucho gusto por brindarse a los otros también, ¿no? Entonces eso lo hace muy particular a Gustavo, ¿no? Porque de repente hay artistas súper talentosos que toda su energía la dedican a la construcción de su propio hecho artístico. Sí, para sí mismo, su hecho artístico. Pero Gustavo es un tipo que va por muchos caminos, ¿no? Se pone cuando hace la música de películas, se pone al servicio de otro artista, ¿no? O cuando produce también. Y al mismo tiempo es un compositor muy sofisticado, con piezas maravillosas. Es un visionario, y lo interesante con el correr del tiempo, que a partir de ese momento, allá con el Peyote, que nos pusimos a trabajar, conectamos muy bien a nivel... Tengo el recuerdo de esos primeros días en el estudio, produciendo con la computadora codo a codo, y ya es lo mismo que vieron anoche, ¿no? O sea, sí. Esa amalgama generaba música y muy cómodamente y resonaba lindo, ¿viste? Gus es un tipo 20 años mayor que yo, de otra generación, y también como un intercambio ahí de información muy fluido. Recuerdo en aquel momento que yo era un veinteañero y Gus estaba llegando a los 50, y era muy lindo también porque él tenía toda la información del rock de fines de los 60, de los 70, había vivido todo eso en tiempo real, y yo venía como ya de la generación del hip hop, de otro momento, y también distintas maneras de producir. Fue un intercambio riquísimo. Pasado el tiempo, desaparece Peyote, y con Gustavo nos encontramos ahí por el 2003 en Madrid. Yo estaba produciendo el disco SEA de Jorge Drexler. Vamos a almorzar, nos ponemos al día, y ahí sale la idea de hacer Bajo Fondo. Que primero fue, bueno, hay que hacer algo con electrónica regional, que tenga sabor de ahí del Río de la Plata, donde somos nosotros, más el concepto primero. Yo en ese momento que estaba en Madrid le dije, mira, no voy a volver a Uruguay, me voy derecho a Los Ángeles y nos ponemos a trabajar en esto. Ahí como que medio que se asustó, digo, se me va a venir a instalar a mi casa, nada, un poco en broma, pero bueno. Él estaba justo en ese momento produciendo otros discos, así que yo entraba a las 7 de la tarde al estudio de él y trabajaba hasta la 1 de la mañana en esos primeros bocetos de lo que fue Bajo Fondo, de temas algunos que tocamos anoche, ¿no? ¿Cuál disco? Ese fue Bajo Fondo Tango Club, el primero. De hecho, el tema que abre el disco, que se llama Montserrat, es de esos días, los primeros días de, bueno, teníamos la idea, había que sentarse y escribir algo, y Montserrat se llamaba Tercero, porque el primer proyecto que hicimos se llamó Primero, Segundo, Tercero, la tercera canción que escribimos, y nada, y ahí, bueno, empezó este recorrido de Bajo Fondo, que primero empezó así en mano a mano con Gustavo, pero inmediatamente se abrió a invitar a gente valiosa y que podía conectar y que teníamos cerca, ¿no? Yo recuerdo que Javier me decía que al comienzo, me acuerdo cuando estaba firmando los discos, decía, nos dieron mucho palo, se dice aquí en Colombia, nos cuestionaron mucho los tradicionalistas del tango, pero escuchaba una entrevista tuya donde decías, cogimos elementos del 1910, 20, 30, pero obviamente al meterle las computadoras como que los puristas dijeron, esto es un sacrilegio con la música, ¿no? Sí. Bueno, hubo opiniones de todos los tipos. A mí lo que me resulta interesante es que hay gente que llegó al tango por nosotros. O sea, que lo primero que escuchó, que lo vinculó a la historia del tango, fue Bajo Fondo. Y de Bajo Fondo dijo, bueno, a ver quién es Astor Piazzolla, o quién es D'Arienzo, o quién es Troilo. Y ahí fueron para atrás en un recorrido en la historia.
pero como que fue una puerta, una invitación bajo fondo. Por más que, obvio que para los puristas del tango y los que conocían ya esa historia, lo que hacía bajo fondo era medio disruptivo y les sonaba raro y como, ¿cómo? Pero esto no es el mismo espíritu que tenía en mi época cuando era joven y escuchaba tango en los 50. No, es otra época y ya no resuenan las cosas igual. Entonces hay que hacerlo resonar hoy, ese sentimiento que tiene el tango y que tiene mucho que ver con el carácter y con la historia de las ciudades nuestras. O sea, Buenos Aires, Montevideo, en esa música está el carácter de las personas, de cómo se desarrollaron, de cómo se armó eso. Entonces, muy potente, ¿no? Ya en 1910 el tango dio la vuelta al mundo, fue un género muy que salió del arrabal. El arrabal es el borde de la ciudad, la gente que llegaba, los gauchos que llegaban y se enfrentaban con la ciudad, ese personaje que es medio urbano, medio de ahí, de esos bordes, empieza a nacer el tango, pero rápidamente se desarrolla y llega a toda la sociedad y recorre el mundo. Entonces, es una historia muy rica y que nos representa mucho. Creo que bajo fondo, con el tiempo, obviamente no somos nosotros quienes tenemos que analizar cuál ha sido el rol cultural, pero para mí la propia experiencia de hacer la música ha sido un viaje y un recorrido. O sea, tuvimos que investigar, tuvimos que, yo conocí el tango porque mi papá cantaba algún tango de Gardel o sonaba en casa algunos discos de cuando eran jóvenes, pero después cuando empezamos bajo fondo me puse a comprar discos, me puse a investigar, empecé a entender quién influenció a quién y fui haciendo un viaje hacia atrás a conocer esa música y a entender también, ¿no? Porque la música representa, ¿no? Socialmente a las ideas, a la cultura que está pasando. Entonces es una historia como de la sensibilidad, de nuestro lugar, ¿no? Del lugar que venimos. Llama mucho la atención que empieza así el colectivo, no sé si la palabra sea mutar un poco el sonido, luego con todo el respeto del caso, o transformarlo un poco, pero también ustedes están apostando a algo muy importante, lo hicieron con Presente cuando hacen el feat con Usted Señale, ¿no? Sí. Y ahora pues lo hacen con... ICA, sí. Involucrando el trap argentino. Sí. Bueno, ha sido una característica de Bajo Fondo desde la propia idea, ¿no? O sea, la primera idea es conectemos lo que está pasando en la música nueva, lo que está pasando en estas ciudades, en la noche, qué sonido, la electrónica, el hip hop, bueno, llevémoslo a conectar con cosas anteriores. Y siempre hemos sido muy abiertos, muy colaboradores, ¿no? De invitar artistas. En el disco Mar Dulce, por ejemplo, canta desde La Mala Rodríguez hasta Cerati o Elvis Costello, yo qué sé. Siempre hubo una invitación a colaborar con nuestro sonido y a conectar con lo que estaba pasando. Y ahora en Argentina el movimiento de la música urbana y especialmente de lo que vino del trap está súper fuerte y hay artistas muy interesantes. ICA, dentro de esa corriente, es quien está como buscando más en algo de raíz, ¿no? Y por ahí vino el vínculo y nos pusimos a trabajar. Él escribió esa letra, la primera parte del tema, que es maravillosa, hablando como del río de la Plata y de como bien de la identidad del lugar que venimos, y no sé, enganchó perfecto con lo de Bajo Fondo, siendo un artista mucho más chico que nosotros, ¿no? Un veinteañero todavía, pero con una propuesta muy, muy interesante y muy personal y con mucha identidad, ¿no? Al mismo tiempo de algo totalmente fresco, nuevo, vibrante. Ahora estos días estuve tocando en un lugar en Buenos Aires gigante, he visto unos conciertos, o sea, ha calado muchísimo en la cultura popular, ¿no? la propuesta de él. Así que nada, ese tema, Sonido Nativo del Río, fue un experimento, pero muy lindo. La verdad que lo pudimos tocar ahora
cuando arrancamos la gira en Buenos Aires. Lo toca el lunes con él en vivo, fue un momento muy lindo. Y bueno, lo tenemos, ayer lo tocamos acá en Rock al Parque con la voz de él grabada y bueno, y el video y todo eso. Pero bueno, nada, es un tema que nos gusta mucho. Fue el mejor concierto de mi vida. Claro, volvería a verlo 1000 veces. Nunca había visto un show de esta magnitud. Por última vez, Roger Waters en Colombia. La leyenda de Pink Floyd llega el 5 de diciembre al Coliseo Live con todos sus grandes éxitos y una producción sin precedentes. Compra tu entrada ahora en taquillalive.com. Presenta Mood Concerts y CMN. Gojira y Mastodon en concierto. The Mega Monsters Tour. Dos de las bandas de metal más grandes del mundo en Bogotá. 23 de noviembre en el Movistar Arena. Compra tu entrada en tuboleta.com. Una experiencia Mood Concerts. Y el lunes estuvieron allá y también estuvieron en la Fundación INECO. Sí. Bueno, creo que la fundación estaba centrada en un evento de tema de salud mental. Sí, sí. El concierto fue a beneficio de esa fundación, que trabaja en esa temática de no discriminar ese tipo de problemas de salud mental. Es una tarea súper interesante, sobre todo para este momento del mundo, ¿no? Donde la salud mental creo que es una parte... no es algo ajeno a nadie, ¿no? Todos estamos un poco revirados, el mundo se ha vuelto muy complejo, muy lleno de estímulos y bueno, creo que tenemos que amigarnos con el trabajar en nuestra salud mental, que no sea que no haya un prejuicio con eso, y me parece que es interesante trabajar y estar en esos temas, ¿no? Yo cuando veía la reseña de lo que habías colocado en redes de la visita que hicieron a la fundación, yo dije, es que, o sea, el problema de la salud mental es grave, es un problema de salud pública. Exacto. Tal cual. En ese nivel, bueno, me parece también son el poder hablar de estos temas y hacerlos más presentes, más, me parece que es importante como para animarse a tratarlos. Ahí va, como lo que decís tú, es un tema que lo tenemos que tener más cerca y lo tenemos que poder trabajar y sin prejuicios aceptar nuestras carencias en ese. Así que nada, es bien interesante. Nosotros hacíamos un chiste, dice... Por algo la fundación nos eligió a nosotros para el concierto. Algo habrán visto. Entonces, era obviamente un chiste interno, pero bueno, sí, claro. El problema de salud mental no es ajeno, ¿no? Una canción de ustedes que me parece que también pega mucho con el tema de salud mental es Lluvia, que la letra y el video es muy poderoso. Totalmente, es una canción que escribimos con Fernando Santulo, que era de Peyote Asesino, como El Mareo también, es otra de esa beta de... El proceso creativo que tuvo... Sí, es una beta interesante de trabajo con Fernando, que hemos hecho mucha música de rock con Peyote, pero también él vivió en México en la misma situación que estuve yo. Es alguien que conozco desde toda la vida, Fernando Santulo, y nada, hemos escrito algunas canciones pensando en otros géneros, como El Mareo, que es una canción como más pop, aunque con su melancolía, bien de allá, o Lluvia, que también es de ese. Y nada, Fernando es un muy buen letrista, ¿no? Es un tipo bien interesante y nada, yo como compositor de la música y soy corrector de la letra, porque claro, él es una fuente. Él es periodista, ¿no? Él es periodista, sí, ese es su trabajo principal y es un tipo que trabaja la palabra muy bien y yo soy un tipo que trabaja la música muy bien, entonces cuando componemos él viene con un montón de texto y yo, bueno, y esta parte saquemos, yo como que lo edito. Y ya ha funcionado muy bien esa junta compositiva, ¿no? Al Juan de 1995, cuando sale El Peyote Asesino,
¿qué le puedes decir después de haber tenido Serial, la más reciente producción del Peyote en 2021? ¿Qué consejo le darías? No lo sé. Me parece que el Juan de cuando empezó en la música era un Juan obviamente muy fresco, pero al mismo tiempo al no conocer cómo iba a ser la vida y cómo se iba a desarrollar la música, quizás muy preocupado, ¿no? por las cosas que estaba haciendo y por el trabajo musical. Y creo que el Juan de hoy, quizás obviamente con el paso del tiempo y con el trabajo ya hecho y nada, muy contento con cómo se fue dando la vida y el trabajo artístico, le diría que bueno, que tranquilo, que no es tan complicado, es complicado, pero como que hoy en día una parte muy importante de mi acercamiento a la música es también pasarlo muy bien, ¿no? Disfrutarlo, poder no solamente hacerlo concienzudamente y muy concentrado y preocupado, sino poder disfrutarlo, ¿no? Y poder estar bien, poder estar en equilibrio como para que la música sea más rica todavía. Y nada, le daría ese consejo, que se relajara y que pudiera disfrutar también del camino desde el comienzo, ¿no? Viendo tu biografía, escuchando algunas entrevistas, creo que has tomado lo que te ha pasado en la vida, lo has procesado y has construido un gran legado, porque obviamente todo lo que has hecho musicalmente es increíble. Pero de pronto hoy, sin que suene a preocupación y tomándolo un poco más relajado, ¿en materia musical de pronto tienes algún reto? Sí, totalmente. Yo la sensación es que siempre estoy empezando. Cuando me enfrento a los proyectos, a los sueños, cada año que decís, bueno, ¿qué me gustaría hacer? Obviamente hay muchas cosas que ya están resueltas. Si me proponen para producir un disco de un artista, es un lugar que me queda cómodo, que sé que lo puedo hacer bien. Pero nada, al mismo tiempo siempre me estoy proponiendo nuevas propuestas. Ahora estoy empezando a tocar un formato como más solo. Sí, un live set de Juan Campodónico, donde mezclo y intervengo y experimento con sonidos electrónicos, con temas de todos los proyectos en los que he estado, y con muchas cosas de campo, que es un proyecto grupal, pero que siempre me tuvo como un poco como centro y promotor de la creatividad en ese proyecto. Ese trabajo me parece que es un desafío todavía. Me encantaría hacerlo crecer, recorrer un poco más, tener un par de álbums de esa visión. Así que nada, es todavía nuevo. Ahora, el día antes que tocamos con Bajo Fondo en Buenos Aires, toqué un live set de Juan Campodónico ahí en un espacio muy lindo, en el Museo de Arquitectura y Diseño. Y nada, estuvo muy bueno. Lo traje a Martín Rivero, que era el cantante de campo, que me apoyó ahí con guitarras y cantando también, y fue un momento precioso. Me quedan muchas ganas de desarrollar esa beta un poco más minimalista, más personal, una visión más... y también con el en vivo más expuesto, digamos. Eso para mí es un reto en este momento, ¿no? Buenísimo, porque al igual campo creo que es muy versátil. No sé, obviamente tendrás tu criterio para decir, esta canción puede ir para campo, esto puede ir para Bajo Fondo, no tengo ni idea. Pero también con campo produjiste Nocturno, que fue lo del Ballet Nacional de Uruguay. Entonces ha sido muy versátil el proyecto. Totalmente. Sí, Campo tiene 4 álbums. El primero, que es el que tiene la marcha tropical. Mi canción favorita. Sí. Ahora, bueno, y Cumbio. La marcha tropical va a salir en una película colombiana este año. Sí. Que no sé el título, porque cuando me contactaron decía título, como que todavía no lo tenían cerrado, pero es una historia colombiana que mezcla fútbol y todo el problema del narco también. Ajá. Es un documental, así que debe estar en breve por salir, y habían tomado la marcha tropical para el comienzo de la película y para el final, para los créditos así que nada, ese primer álbum de campo
era súper ecléctico, tenía mucha cosa bajo fondera, pero también una investigación en un costado más cumbiero, más un poquito más subtropical, le decía yo, porque allá estamos, sí se tocan géneros tropicales, pero con una visión más fría, ¿no? Más de... Es europea. Puede ser, no sé. Con otro mix, ¿no? Con otra... Es interesante. Otra textura. Otra textura, sí. Y nada, hicimos luego un disco de remixes que se llama Remixes y Rarezas. Y luego vino el trabajo con Julio Boca para el ballet, hacer una pieza para una obra de ballet que fue buenísimo, un trabajo muy desafiante, creativo y puesto al servicio de otra arte. Y luego hicimos Tambor del Cosmos, otro álbum de canciones, y luego paramos. En este momento Campo está ahí como latente, pero yo lo considero parte de mi obra, es decir, cuando toco solo, toco temas de Campo porque lo considero... No lo dejes de hacer, por favor, es buenísimo. Sí. Me gusta mucho. Muchas gracias. En esa exploración de sonidos, ¿has explorado algo de la música colombiana? O sea, conozco parcialmente. Ajá. Me interesa muchísimo, no sé, diversas estilos, y ha sido un lugar bastante innovador y muy potente a nivel musical, ya sea desde el mundo más comercial, que han salido grandes números mundiales de acá. Es un lugar muy potente Colombia a nivel musical, pero también yendo un poco a las músicas más tradicionales, el vallenato, y bueno, y también la lectura de esos géneros más tradicionales de hoy, bueno, lo que hizo Frente Cumbiero, yo qué sé, es Mario Galeano, muy inspirador todo lo que pasa acá. Es un lugar bien especial, Colombia, porque aparte conecta mucho Sudamérica con Norteamérica, ¿no? Es como un punto, sí, es un lugar estratégico, sí, y conecta los dos océanos, los tres, y conecta los Andes con el trópico. Geográficamente es un lugar espectacular. Mi viejo, aparte de hacer teatro, era geógrafo y me enseñó a observar, ¿no? De toda la vida. Y bueno, las veces que he estado acá y también que he podido recorrer el país y moverme un poquito, es una geografía espectacular, es un lugar súper fértil. Y cuando decís súper fértil, bueno, si crecen las plantas, pero también crecen las personas, las ideas. Es un lugar, más allá de toda la conflictiva que han tenido y que ha sido muy dura y que ahora, por suerte, parece que estamos saliendo y que cada vez se compone más. Pues nada, es un lugar muy inspirador, muy potente, ¿no? Siempre lo he visto así y me encanta venir acá. Es súper rico también el encuentro, ¿no? Sería genial que trabajaras con artistas de acá, creo que conectaría muy bien, honestamente. Me encantaría. Por suerte en este viaje conocí un par de artistas bien interesantes que me llamaron mucho y me mostraron algunos amigos de acá. Che, tenés que escuchar esto, otro. Y me encantaría poder... ¿Qué te recomendaron? No lo voy a decir porque, no se puede spoilear. Si no el otro se ofende. No, pero quedamos a la expectativa. Viene, me decía Martín ayer, están cocinando ya el nuevo álbum de Bajo Fondo. Sí, ya desde todo este año, de a poquito fuimos componiendo y pensando en unas cuantas colaboraciones también. Va a ser un disco bien abierto, al revés de Aura, que era un disco como cerrado más para nosotros, pero... Otra cosa, sí, un disco más electrónico y con más colaboraciones, eso es lo que estamos preparando. Entonces van a incluir mucho viento, mucho cuerda. No, nada, cero. Lo que vieron anoche, lo opuesto. No se repite. Lo que viene es mucho más sintetizadores, beats, otra cosa. ¿Escuchas podcast? Escucho podcast. ¿Alguna recomendación? Hay que si la memoria no da para toda la información que uno está... Ayer vi una banda increíble que tocó antes que nosotros, de Lucio Foyet. Me pareció. Lucio es músico de acá y estuvo con Kevin alternando. Ahí va. Sí, muy bueno me pareció. Tiene mucha calidad. O sea, Colombia es muy musical, ¿no? Los Petit Felas. Y las años. Sí.
No, sí. Los Petit Felas hicieron un feat con Roberto, del cuarteto. Ah, mira qué bueno. Claro. Y el cuarteto estuvo acá. Tiene un boom de un tiempo por acá increíble. Increíble, sí. Me llamó la atención porque tocaban tipo en el Movistar Arena, un lugar grande. Y fue lleno total. Qué excelente. Bueno, sí, la verdad que sí. Todos los que produje les está yendo bien en Colombia. Es verdad. Kevin tocó el viernes. Kevin, bueno, lleno. Jorge también estuvo hace tiempo. Lleno también. Incluso, pero Tachingo también tiene buena acogida acá. Sí, bueno, justamente el otro día estuve hablando con... No me alcanza la RAM. Con una compositora de acá que me habló muy bien también, de que me inspiraba mucho el trabajo con Perotá. Nada, genial. Me parece también que hay luego de este momento de la música urbana, que ha sido muy fuerte, muy valioso también porque abrió unas puertas interesantes y lugares insospechados, pero también me parece que ahora viene una ola de otra cosa también, que no es el mismo canal, es una cosa que quizás, pero me parece que hay unas búsquedas musicales en Latinoamérica más alternativas, que van por otros canales, de cosas un poco más boutique, por decirlo de alguna manera, pero que se están volviendo muy populares, porque en el caso de los artistas con los que yo trabajo, generalmente no son el sabor del mes, el artista que está arriba en los rankings. No es mainstream. No es mainstream para nada, pero lo que he notado es que muchas de esas propuestas están ganando fuerza, lo que comentábamos recién, y llamando la atención, o sea que también hay una avidez del público de un producto un poco más sofisticado o más... Sí, a mí me encanta la música urbana, pero básicamente hay mucho del contenido que la escena es la pista de baile y estamos acá divirtiéndonos. Bueno, pero no es lo único que pasa en la vida, esa escena, ¿no? Entonces, la música, obviamente, tiene momentos donde está hecha para ese asunto de la pista de baile y de conocer a alguien, pero hay muchos más temas en la vida de los cuales hablar y no hay una sola idea que sea viable para hacer música. Entonces, me parece que se abra el espectro temático y la manera de abordar música popular con otra sofisticación también y otra, me parece que es lo que está pasando en este momento, y desde Latinoamérica y con toda esta ayuda que nos ha dado la música urbana de abrir puertas en el mundo, ¿no? Juan, un honor haberte tenido en Sonido Libre Podcast. 1000 gracias por aceptar la invitación. De verdad que un honor, estoy muy feliz de haber tenido a dos bajo fondo en este espacio. Ha sido maravilloso. Espero que el maestro Javier, creo que ya está mejor de salud. Sí. Javier está bien, pero bueno, tuvo un pequeño susto, pero bueno, una alerta que a veces ayuda a que uno, no sé, se componga. Hay que ir al médico, ¿cómo así? Sí, exactamente. Pero bueno, nada, un placer también poder charlar y me parece también súper importante estas instancias de no solo poder disfrutar de la música, sino hablar de las cosas alrededor de la música, de lo que significa, del contexto, y eso le da más fuerza a la música. Así que a mí a veces me dicen, no, pero no te aburre de dar tantas entrevistas. No, me parece súper valioso. Cuando está bien hecho, me parece súper valioso y que aporta muchísimo a la obra musical y le da sentido también. Bueno, esperamos que esta haya sido de tu agrado. Sí, mil gracias. No, gracias a vos. Gracias por llegar a este punto de Sonido Libre Podcast. Esta fue nuestra edición 100 y asimismo celebramos 5 años al aire. No olvides visitar nuestras redes sociales @Sonido Libre Podcast para consultar agenda de eventos en la ciudad, así como lanzamientos musicales de artistas nacionales y de Latinoamérica. Soy Iván Zainea, hasta una nueva edición. Fue el mejor concierto de mi vida. Claro, volvería a verlo 1000 veces. Nunca había visto un show de esta magnitud. Por última vez, Roger Waters en Colombia. La leyenda de Pink Floyd llega el 5 de diciembre al Coliseo Live con todos sus grandes éxitos y una producción sin precedentes. Compra tu entrada ahora en taquillalive.com. Presenta Move Concerts y CMN.
Gojira y Mastodon en concierto. The Mega Monsters Tour. 2 de las bandas de metal más grandes del mundo en Bogotá. 23 de noviembre en el Movistar Arena. Compra tu entrada en tuboleta.com. Una experiencia Mood Concerts.